Bueno, aquí Marx no publicó la tesis sobre Feuerbach durante su vida. Estas fueron editadas después de su fallecimiento por Engels y fueron publicadas en 1888, con el texto original resultante en 1924. Parece que estaban destinadas a ser parte de unas notas como principios que Marx quería escribir en vida, como un recordatorio para él mismo. El texto puede tal vez haber estado colgado sobre un escritor. La interpretación de Hegel, vamos a ver cuál era la interpretación de Hegel de tesis sobre Feuerbach. Hegel editó este papel de Marx reescribiéndolo para adaptarlo a las urgencias políticas del momento, pero también clarificarlo y concretarlo en cuanto a su significación o lo que significaba. En la frase literal de Marx, la tesis 11 dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En esta interpretación de Engels, la más difundida, se lee: los filósofos hasta el momento no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Ahora de lo que se trata es de transformarlo. ¿Ven la diferencia? Está mejor la interpretación de Engels. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo. La está situando más concretamente en el tiempo. Fíjense que yo recuerdo que por ahí enviaron un video de una biografía de Carlos Marx, muy interesante, y estaba yo viendo cómo Marx hace una racionalización que concluye que el trabajador es explotado, que el rico no es rico porque Dios lo tiene como el elegido para salvarse, es de los salvos, sino que se hace rico porque le roba con el dinero que le roba al trabajador. Esta idea es toda una, en mi opinión humilde, es toda una racionalización muy astuta, en donde justifica, donde no se le da el crédito al empresario, no se le da el crédito que se merece, y pone al trabajador como víctima. Es un poco la estratagema que había utilizado, que había denunciado Friedrich Nietzsche en cuanto a la Revolución Francesa, que había transpolarizado o puesto de los buenos, convirtiéndolos en malos, y a los malos convirtiéndolos en buenos, en los malos y los buenos de la película. O sea, en la Revolución Francesa hubo un cambio de estética o de apreciación de la polaridad, porque siempre los buenos habían sido los poderosos, o sea, Luis XVI, su gran corte, su riqueza, y los malos pues eran los pobres. Porque eran malos, porque eran pecadores. Pero lo que hacen los revolucionarios franceses es voltear la moneda. ¡Ey, no, aquí estamos mal! Nosotros somos los buenos. ¿Por qué? Porque somos pobres y ellos son los malos. No, pues sí es cierto. Y como se corrió la voz, llegaron a la conclusión que sí era cierto, se enardeció el pueblo y derrocaron a los poderosos, a los poderosos. Entonces es un poquito esa idea, volverla a aplicar, a querer aplicar ahora en la historia, con una nueva época proletariada, pero no, es un error, porque si el empresario se retira, no hay estructura. O sea, toda estructura tiene una serie de distintas funciones, pues. No todos pueden ser trabajadores. Tiene que haber un organizador, ¿verdad? Entonces ese organizador tiene que tener la ventaja y tiene que dar los méritos. Además, en la Biblia ya estaban esas relaciones de trabajo definidas.
con las parábolas de Jesucristo. No se puede contradecir a Jesucristo, ¿no? En mi opinión personal. O sea, Jesucristo habla de la parábola del asalariado. Habla de la parábola del asalariado, habla de... Entonces, no puede ser eso de que no hay un líder. Tiene que haber un líder. Si no hay líder, no hay orden. Todas las estructuras, los equipos de fútbol, las compañías, las corporaciones, las escuelas. No puede ser que el estudiante sea de repente. Yo soy el bueno, yo voy a ser el rector de la universidad, pero si no has estudiado, no, pero es que yo soy bueno. No, sino que te tienes que sujetar a una estructura para poder ascender en la escalera estructural, ¿verdad? Entonces, sí, en mi opinión, eso es lo que yo digo de Marx, que hace una satanización del empresario. Y pues no debe de ser, sino que como he comentado yo, no es fácil la vida. Es difícil que los seres humanos estén de acuerdo, es difícil establecer estructuras, pero funcionan poco a poco. Hace poco se le dio el premio a los mercados El Florido, ya son 17 tiendas y comenzó con una tiendita en El Florido. Si ya le dan 1.300 trabajos en el Estado, pero tuvo que haber comenzado como una corporación jerárquica, donde los primeros trabajadores confiaron en la buena voluntad de los patrones y no se sublevaron contra ellos, ¿verdad? Bueno, eso es mi opinión. Ahorita les digo, si hay más tiempo, les digo más. Ya no, ok. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Me quedan 15 minutos. Bueno. Vamos aquí a explorar otros libros de Marx, miren. Vamos a ver otra de sus obras. Aquí está. Vamos a ver otro libro. Vamos a ver. La miseria de la ideología alemana. Aquí es donde es el parteaguas. La ideología alemana es una obra escrita por Marx y Engels en Bruselas en 1945 y 1946. En este periodo se encuentran muchas de las tesis principales del materialismo histórico por primera vez en el pensamiento marxista. ¿Qué es el materialismo histórico? Es un término acuñado por el marxista ruso, Georgy Plejánov, que alude al marco conceptual identificado por Marx y usado originalmente por él y Engels para comprender la historia humana. Este es el materialismo histórico, es la idea de la dialéctica, pero material, de la historia. Bueno, o sea, es la historia vista desde un punto de vista materialista y de lucha de clases y económica, y no desde un punto de vista religioso o de cosas invisibles. Ahora, entonces estamos con la obra La ideología alemana, ¿no? Siempre que yo analizo un libro me pregunto por qué el título, La ideología alemana. ¿Por qué ese título? Yo creo que Marx le otorgó la ideología de Hegel, para él era la ideología alemana, y no, era la ideología de Hegel. Pero bueno, el origen de la obra y primeras ediciones. Este trabajo surge tras ser expulsado Marx de París bajo la acusación de escribir artículos revolucionarios en el periódico oficial del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, Vorwärts. Tiempo después llega también Engels a la ciudad de Bélgica y viajan juntos a Inglaterra a estudiar a los economistas de dicho país. A la vuelta de dicho viaje escriben La ideología alemana. Fíjense cuándo lo escribieron. Marx se refirió a la obra más de 10 años después de su redacción de esta manera. Esto es lo que Marx dijo de ese libro 10 años después que lo redactó. Fíjense lo que dijo. Federico Engels había llegado por distinto camino al mismo resultado que yo. Y cuando en la primavera de 1945 se estableció también en Bruselas, acordamos contrastar conjuntamente nuestro punto de vista con el ideológico de la filosofía alemana.
en realidad liquidar con nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica a la filosofía post-hegeliana. El manuscrito de dos gruesos volúmenes en octavo llevaba ya un mar de tiempo en Westfalia, en el sitio en que había de editarse, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de esto, entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen agrado, pues nuestro objetivo principal era esclarecer nuestras propias ideas. Estaba ya logrado. Esclarecer, o sea, Marx dice, en otras palabras, para esclarecer mejor nuestras ideas, nada mejor que aventar el manuscrito a los roedores ratones, para que lo hagan pedazos y ellos mismos con su crítica nos hagan esclarecer nuestro libro. O sea, nada peor que la falta de comunicación, es lo peor que hay, ¿no? Cuando el libro nunca fue publicado en vida de los autores. Tras dos ediciones incompletas en 1902 y 1926, la obra fue publicada íntegramente por primera vez en 1934 por el Instituto Marx Engels de Rusia, de la URSS, bajo la dirección de David Riazanov. Constaba de dos tomos. El primero contenía la crítica de la filosofía post-hegeliana y el segundo la crítica del socialismo verdadero. Cuando su publicación, Lenin había muerto, Rosa Luxemburgo había sido asesinada y Antonio Gramsci se encontraba en la cárcel, con lo cual algunos de los teóricos más destacados del marxismo nunca tuvieron la oportunidad de conocer las ideas de este libro. ¿Cuáles son los temas que trata este libro? Hace una reflexión y crítica filosófica y hace un análisis histórico y económico en este libro. Como se indica, en cada capítulo se critica a los filósofos tanto Ludwig Feuerbach como Bruno Bauer y Mark Stirner, y parte del grupo de filósofos conocidos como el grupo de los jóvenes hegelianos. Se desarrolla además la temática de la enajenación o alienación. Se presenta la descripción de las formas de la propiedad a lo largo de la historia, tribal, comunal, feudal. Se analizan algunas formas del modo de producción capitalista, tales como el trabajo asalariado, y se describen las formas que toman la ideología o conciencia social dominante de acuerdo a la base económica vigente. O sea, de acuerdo a la base económica vigente, esa va a ser la ideología que va a reinar, que va a permear en la sociedad. ¿Por qué? Porque como esa idea, sabemos que Marx la tomó de la época medieval, cuando la iglesia era el poder, y la iglesia tenía la economía y tenía la educación también. Entonces, la economía, desde el punto de vista determinista de Marx, la economía y la forma económica determina cómo pensamos. Pues yo creo que ahí termino y le seguimos la próxima semana.